Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 11 vamos a tocar el tema del poder legislativo. A continuación vamos a resolver algunas preguntas para recordar las funciones de los congresistas y también los temas legales que ellos abarcan dentro del Congreso. Ahora, nos toca hablar del poder legislativo. El poder legislativo es uno de los poderes más complejos porque si bien es un solo cuerpo llamado Congreso, dentro de este cuerpo tenemos 130 parlamentarios que funcionan de la misma manera, todos tienen las mismas prerrogativas y funciones, por eso no tenemos nosotros dos cámaras como senadores y diputados, solamente una, y es un Congreso unicameral. Todo Congreso tiene tres funciones. La función legislativa, que es la de hacer leyes, modificar las leyes. La función especial, que es la de designar cargos, especialmente para los órganos constitucionales autónomos. Y la tercera sería de control político, que tiene que ver con la capacidad de interpelar especialmente a los ministros y además tener una relación directa entre la delegación de facultades y de tratos con el Ejecutivo. Los congresistas como prerrogativa están 5 años, ya no tienen reelección. Esto aplica a partir del 2021. Gozan de inmunidad, no pueden ser procesados, salvo que el procedimiento judicial o la investigación haya iniciado antes de que sean congresistas, y son protegidos hasta un mes después al proceso de terminar los 5 años del Congreso. Luego tenemos nosotros, no está sujeto a mandato imperativo, nadie le puede dar órdenes, ni puede sugerir siempre modificaciones a la ley que ellos obviamente hayan dado por anuladas. Y no está sujeto a interpelación, lo que ellos le hacen a los ministros, ellos no pueden realizar o realizárseles, ¿no? Que en este caso es la encuesta o la entrevista que se les hace de manera acusatoria. Ellos trabajan por 120 días y 120 días luego, que le llaman legislatura, primera y segunda legislatura, legislatura ordinaria. Y cuando ellos están en receso parlamentario, si tuviesen que asistir o si tienen que asistir donde no estaba pronosticado la reunión del Pleno, se le habla de una legislatura extraordinaria. ¿Quiénes pueden convocar a legislatura extraordinaria? El mismo presidente del Congreso o el presidente de la República. Ahora, primera pregunta. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso de la República relativo a la promoción de la inversión minera. Como ustedes saben, todos tenemos la prerrogativa o la posibilidad de presentar proyectos de ley. Sin embargo, el proyecto fue archivado en la Comisión de Energía y Minas. Ante esta situación, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía emitió un pronunciamiento exigiendo que dicha comisión dé cuenta de las razones para la toma de decisión. De lo descrito, ¿es correcto afirmar que el Congreso está en la obligación de dar explicaciones al gremio minero? Sí, porque el referido proyecto elevará el nivel de vida de la población. Sí, porque la aprobación de leyes es principal función del Poder Legislativo. No, porque solo puede rendir cuentas ante el presidente de la República. No, porque no están sujetos a mandato imperativo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Las D. Si bien nosotros podemos creer que no hicieron lo correcto, en realidad es parte de sus prerrogativas. Muy bien. Luego que ya conocimos cómo funciona el Congreso, hablamos un poco de sus atribuciones. Dentro de las atribuciones tenemos aprobar tratados, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, autorizar empréstitos,
aprobar la demarcación territorial. Y luego también tenemos lo que son las aprobaciones o autorizaciones de ingreso o salida al presidente de la República. Si no pide permiso, se le considera en vacancia. Y también al ingreso de tropas extranjeras. Que hemos dejado de lado el tema de la amnistía. Recordemos que se cede amnistía, que no es lo mismo que indulto, gracia o conmutación de penas del presidente. En primer lugar, porque la da el Congreso. En segundo lugar, porque exime de culpa y pena. Y en tercer lugar, porque hay un motivo casi siempre de inocencia, de reparación o de un tema de afección popular a gran parte de la población. Muy bien. 2. Una de las atribuciones principales del Congreso de la República es dar leyes. Sin embargo, este poder del Estado también da resoluciones legislativas, las cuales son normas. Como saben ustedes, no hemos colocado, pero fuera de estas atribuciones ya mencionadas, la principal tiene que ver con el nombre del Congreso, legislativa. Entonces, cuando hablamos nosotros del tema legislativo, tenemos que recordar qué tipos de normas tenemos. Tenemos la Constitución, que es la norma macro. Tenemos luego las leyes. Y dentro de leyes tenemos las leyes orgánicas u ordinarias. Las ordinarias son las clásicas leyes que van en función de problemas particulares o también que apoyan a los ministerios. Y las orgánicas, porque las primeras son las ordinarias, las orgánicas tienen que ver con funciones y cargos de una entidad. Por ejemplo, si queremos cambiar la estructura del Poder Judicial, tendríamos que ir a modificar su ley orgánica. Y si nosotros queremos hacer una ley de minería, ordinaria. Pero también tenemos las resoluciones legislativas. Pesan como ley porque vienen del Congreso, pero no se ejecutan para lo mismo. Una ley no tiene vigencia salvo hasta que se dé una nueva ley, y la resolución legislativa tiene vencimiento luego de ejecutado lo que menciona. Por ejemplo, pedido de salida del permiso del país al presidente termina cuando deja de efectuarse dicho permiso. Y si hablamos nosotros de la relación del Poder Ejecutivo con Legislativo, tenemos los decretos legislativos, los cuales son las facultades que le brinda el Congreso al presidente bajo pedido que él realiza a través de su primer ministro. ¿Para qué? Para legislar en temas menos en temas económicos o de guerrilla o de guerra, de conflicto, y le dan las materias específicas y el tiempo que tienen para hacer ese tipo de ley que se llama decreto legislativo porque le pertenece al Ejecutivo. Entonces, nos hablan sobre las resoluciones legislativas. ¿Cuándo se puede pedir una resolución legislativa? La pensión de gracia de un destacado artesano peruano, la pensión de gracia para un artista, la pensión de gracia para un cantante, es lo que usualmente se hace, lo realiza el Congreso. El ingreso del territorio nacional de unidades militares y extranjeras, salida y entrada, la modificación de un artículo de la Constitución, o la salida del presidente de un país. Como ustedes se dan cuenta, el ingreso y la salida tienen vencimiento. Ingresan una fecha, se retiran otra fecha y regresan tal. Y la pensión de gracia es para decir sí, no. Después no hay más que tratar, ni es un caso global, sino particular. No es un caso global, sino particular. Por lo tanto, la Constitución es otro tema. Para hablar de modificación constitucional, hasta se tiene que realizar un referendo. Letra A. Como sabemos, el Congreso tiene sus estamentos o sus órganos parlamentarios que van en función de cosas específicas, ¿no? El Pleno son los 130 reunidos, todos juntos, y ellos aprueban o modifican todo lo que son las leyes, resoluciones legislativas, etc. La Presidencia es el que realiza el modelado dentro del debate que se realiza en el Pleno, representa, firma en nombre del Congreso,
tiene que estar en las reuniones del Pleno de la Comisión Permanente y la mesa directiva, y él autoriza que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan ingresar al Congreso o no. La mesa directiva es el conjunto de presidente más sus 3 vicepresidentes, que es más que todo en sentido administrativo. Dirige los debates tanto del Pleno como de la Comisión y el Consejo Directivo. Y ve el tema de los nombramientos a funcionarios dentro del mismo Congreso, porque es la parte operativa. El Consejo Directivo es el que pesa más todavía, porque tiene un representante de cada grupo parlamentario, además de la mesa directiva estando dentro allí, y se encarga de hacer una preaprobación de lo que se aprueba al final en el Pleno. Aprueba el presupuesto, la cuenta, trabajos, todo lo que tenga que ver con el mismo Congreso, no con el plano nacional, da licencias, y es parte también la zona operativa. Y las comisiones, existen 3 tipos de comisiones básicas, las que son la ordinaria, las especiales y la de investigación y ética. La ordinaria es de acuerdo a cada ministerio, hay un tipo de comisión para las leyes, de investigación y de ética por el tema de penal o la falta de ejecución de lo que manda uno como congresista. Y especial son creados para problemas diversos que pueden surgir, en este caso, por algún acto de corrupción, como el tema del lavallato, entre otros, que surgen solamente por un tiempo determinado o con una función específica. Ahora, tenemos que unir función con entidad. Aprobación del presupuesto del Congreso de la República. Nos iríamos entonces para el Consejo Directivo. ¿Por qué no dice el presupuesto de la Nación, sino del Congreso? Compra de retroproyectores para ser usados en el hemiciclo. ¿Quién puede hacer esas compras? En este caso sería el rango de operatividad, la mesa directiva. Estudio de los proyectos de ley para posterior dictamen, las comisiones. Por lo tanto, elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Pleno, porque es la modificación de una cartera de cargos, y además porque siempre para la parte legislativa y especial deben estar los 130. Y control político, en otras palabras, para las funciones básicas. Letra D. Y hemos visto los tipos de comisiones ordinarias, pero tenemos una comisión que no es la ordinaria, que es la Comisión Permanente del Congreso. ¿En qué se caracteriza la Comisión Permanente del Congreso? Se instala 15 días al primer periodo de sesiones de legislatura. Está compuesta por mínimo de 25% de congresistas, más de 20, en otras palabras. Es presidida por el presidente del Congreso y también dirigido el debate de esta comisión por la mesa directiva. Y una de sus funciones principales es trabajar durante receso parlamentario, que es el descanso entre legislaturas, el interregno, que es cuando se cierra el Congreso, caso que hemos visto ya, trabaja la Comisión Permanente hasta que se instale un Congreso, porque no pueden dejarse de aprobar leyes o decretos. Y la legislatura, cuando se da el interregno, cae en manos del presidente de la República, y este comité o esta comisión estaría evaluando aprobar o no aprobar los decretos de urgencia que manda el presidente. Luego se van llevados al siguiente Parlamento. 1. Es una de las más importantes comisiones ordinarias del trabajo parlamentario y, como sabemos, esto es totalmente falso, porque no es ordinaria. Interrumpe sus funciones solamente en casos de disolución del Congreso, falso, porque también sabemos nosotros que ni siquiera en disolución deja de trabajar. Se instala dentro del primer día útil posterior al inicio de cada legislatura, y esto es falso, es 15 días después.
Posee una representación proporcional a las fuerzas que componen el Congreso, y eso sí es real, 25%. Letra C. Bueno, jóvenes, hemos terminado el primer poder del Estado y nos vemos la próxima semana para continuar con el segundo poder, que en este caso es el poder ejecutivo.